Buenas tardes a todos, chicos. 2 minutos tarde, perdón. Adelante en ese orden que los fui asignando. Por favor, vayan preparando sus presentaciones. Lluvia, por favor. Sí, profe. ¿Dudas, comentarios en relación al problema en lo que Lluvia se prepara? Aparece mi presentación. Ya está, niña. Ok, no hay dudas. Ok. ¿Sí me escucho bien? Maximiza nada más tu presentación, por favor. Sí. Ya, lo maximicé. Ya, ¿me escucho bien? Te escuchamos muy bien, Lluvia. No se visualiza que haya sido maximizado. Y ahora sí, ya, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Yo voy a presentar el método de Biuret, que pues es un método para determinar proteínas. Ay, espere, creo que se trabó. ¿Me sigo escuchando? Correcto, Lluvia, te escuchamos. ¿Y aún no se cambia la diapositiva o sí? No, sí, sigue en la primera diapositiva. Ya voy. Sí, con calma. Bueno, Okay. este método se fundamenta en detectar los enlaces peptídicos y pues al formar complejos los iones cúpricos con los enlaces peptídicos de las proteínas, se produce un color violeta morado bajo condiciones alcalinas y pues la muestra debe contener al menos 2 enlaces peptídicos para que se pueda formar un complejo de este color violeta morado. Y pues el complejo se debe formar por la unión de 2 enlaces y de los enlaces y el ion de cobre. Y la intensidad de este color va a ser proporcional al contenido proteico de la muestra. Y el reactivo de Biuret va a estar compuesto por hidróxido de potasio, sulfato cúprico y tartrato de sodio y de potasio. Y bueno, este reactivo es de color azul. Y bueno, el hidróxido de sodio, perdón, se utiliza para alcalinizar el medio, mientras que las sustancias que van a reaccionar con las proteínas va a ser el sulfato cúprico y por el lado del tartrato de sodio, este va a tener como función de no permitir la formación de hidróxido de cobre, pues ya que pues, tiende a precipitar y pues interfiere en la reacción. Y bueno, si en la muestra se encuentran sustancias que posean los enlaces peptídicos, la prueba va a dar positiva. Y es decir, que se va a interpretar como positiva cuando la solución pues se torna de este color violeta morado. Bueno, el complejo violeta se puede formar de 2 maneras, que uno va a ser por la pérdida de protones de los grupos amidas que se unen al metal y el otro va a ser por la unión de los electrones de oxígeno y de nitrógeno que se encuentran libres y se unen con el cobre. También la prueba se puede realizar de forma cualitativa o cuantitativa y de forma cualitativa se va a reportar como positivo o negativo, como ya había mencionado, y en forma cuantitativa se puede medir la concentración por el método de espectrofotométrico
y pues esta reacción se va a leer entre 540 y 560 nanómetros. Bueno, para el proceso de este método, pues vamos a tener los reactivos que van a ser hidróxido de sodio al 20%, sulfato cúprico pentahidratado al 1%, el tartrato mixto de sodio y potasio tetrahidratado. Y bueno, primeramente se van a colocar 100 microlitros de la muestra o del patrón a analizar en un tubo de ensayo. Posterior, adicionar 2 mililitros de hidróxido de sodio, mezclar bien y luego adicionar 5 miligramos de reactivo de Biuret. Se va a mezclar y se va a dejar en un reposo de 25 a 30 minutos a temperatura ambiente, tapar y proteger de la luz. Y por último, pues se va a observar si hay una formación o no del color y pues se mide espectrofotómicamente. Y ya como he mencionado, pues la reacción se lee entre 540 y 560 nanómetros. Y bueno, para la curva de calibración, para realizarla, se puede utilizar albúmina sérica bovina como patrón y pues de ella se van a preparar varias concentraciones. Las concentraciones conocidas y se lee la absorbancia a una longitud de onda de 540 nanómetros y con los datos de las concentraciones conocidas y las lecturas de absorbancia se realiza la curva. Y bueno, en cada determinación o muestra procesada se recomienda montar un patrón y como patrón de calibración se puede utilizar la albúmina sérica bovina al 0,1 a 2 miligramos sobre mililitros. Bueno, las ventajas de este método de Biuret, una es que es sencillo de ejecutar, es una prueba económica, tiene alta especificidad para proteínas y pocas interferencias. Y una de sus grandes desventajas es que tiene poca sensibilidad para detectar bajas cantidades de proteína, ya que en un trabajo realizado por fuentes y colaboradores se afirma que el método de esta prueba de Biuret posee un límite de detección de 1 miligramo sobre mililitro de proteína y un límite de cuantificación de 3 miligramos sobre mililitros. Pero en otra investigación realizada por la Universidad de Amazonia, reportan valores más bajos y pues el límite de detección que se reporta en este estudio es de 0,20 miligramos sobre mililitro y el límite de cuantificación de 1,33 miligramos sobre mililitro. Y pues en sí el uso que se le da a este método se utiliza para la determinación de proteínas en muestras clínicas y no clínicas, en los laboratorios de rutina y también de investigación. Y pues para este método se recomienda para la cuantificación de proteínas en preparados muy concentrados. Y sería todo por mi parte. Ok, Lluvia, gracias. ¿Alguna pregunta, comentario, Paloma, para Lluvia? ¿Críticas constructivas para su exposición? Hola, ¿me escucho bien, profe? Te escuchamos, Paloma. Ah, perfecto. No, pues estuvo muy bien, muy completa. La verdad, al principio no la pude escuchar bien, tuve unos pequeños problemas con mi internet, pero lo que alcancé a escuchar en su presentación sí está muy completa. Ok, vamos a escuchar a sus demás compañeros y damos seguimientos a hacer una conclusión final de los trabajos. Por favor, Andrés, si eres Andrés, ¿verdad? Que va a exponer. Andrés, por favor. Voy enseguida. Solo unos segundos, sí. ¿Se ve? Está cargando. Ok, adelante Andrés, ya se ve.
Perfecto, gracias. Bueno, yo voy a exponer acerca del método de Bradford. El método de Bradford es una técnica colimétrica utilizada para la cuantificación de proteínas mediante el reactivo de Bradford, o también conocido como Comisar Brilliant Blue G250. La metodología que se emplea es que primero lo que necesitamos hacer es separar las diferentes fracciones de proteínas. Agregamos una dilución de 1 a 10 en de la muestra proteica con una disolución de 1 a 5 de reactivo de Bradford en una placa de lisa. Se realiza una curva patrón con las muestras y con una proteína estándar, en este caso vamos a utilizar el PSA. Incubamos durante 5 minutos a 37 grados y leemos la absorbancia a 470 nanómetros. Después graficamos la recta patrón con los valores de la curva y de las muestras. Marco el inciso 6 por una nota que voy a hacer a continuación. Después de esto, hacemos la absorbancia. Con la absorbancia de las muestras, se le restamos el cero de la curva patrón, en otras palabras, el background, para después ser interpolados a la ecuación de una recta. Con el volumen final de la muestra obtenemos la concentración mediante esta fórmula en microgramos y al volumen le agregamos la cantidad de buffer de la carga que se le añadió a la muestra para obtener el volumen definitivo, y con el volumen definitivo sacamos la concentración definitiva. La concentración definitiva puede ser llevada entre valores de 20 a 40 microgramos. Y las notas que iba a comentar es que ciertas metodologías varían en base al tipo de datos que se deseaban obtener. Y otras veces simplemente por conveniencia, supongo. Este es un método, pero básicamente todos se simplifican en lo mismo. Lo que quieres hacer es sacar la recta, básicamente. Pero a veces varían en base a qué absorbancia es leída, a veces es en base a la cantidad de reactivo que utilizas, a veces pipeta de una manera diferente, a veces otros tiempos, otras temperaturas, así que varía bastante. Pero en sí, la metodología y el concepto es el mismo, básicamente. Ok. ¿Es todo, Andrés? Sí, lo más pertinente respecto al método de Bradford. Ok, a ver, vamos a escuchar a José Joaquín, que tiene pregunta para ti. Joaquín. No entendí bien al inicio. Dijiste que es un método cuantitativo o cualitativo. De cuantificación. Para cuantificación. Cuantitativo. Sí. Ok, gracias. Sí. Si fui muy rápido, puedo regresar a las diapositivas si quieren. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta para Andrés, por favor? No. Ok, yo guardo mis preguntas para el final de los tres ponentes. Vamos a continuar con la presentación de Miguel. ¿Me escuchan? Te escuchamos, Miguel, adelante. Okay. Bueno, el método de Lowry es muy similar al método de Buret y es uno de los más usados, ha sido uno de los más usados. En el fundamento teórico, bueno, es un método colorimétrico de valoración cuantitativa que nos sirve para determinar las proteínas totales en diferentes medios. Fue propuesta inicialmente por Lowry en el 1991. Tiene un límite de detección de 0.7 miligramos sobre litro y lecturas de absorbancia a una longitud máxima de onda de 750 nanómetros. El complejo formado tiene un color azul oscuro y se lleva a cabo en un medio básico. La intensidad del complejo es proporcional a la concentración de las proteínas. Bueno, el principio se basa en la
reducción del reactivo de Folin y Ciocalteu de fenol cuando reacciona con las proteínas en presencia del catalizador de cobre 2. Consta de dos fases. La fase 1, que es donde los iones del cobre 2 en medio básico, como lo dije anteriormente, se unen a las proteínas formando complejos con los átomos de nitrógeno de las proteínas, como se muestra aquí en esta imagen. No sé si ven mi puntero, que es así, más o menos, que esto es lo que es como el complejo cobre-proteína. Esto, a su vez, lo que provoca es el desdoblamiento de la estructura tridimensional de la proteína, exponiendo los residuos fenólicos de tirosina, que vendría siendo más o menos esto que se ve por aquí, que son los residuos fenólicos, y estos normalmente están presentes en la mayoría de las proteínas. En la fase 2, que es la reducción del reactivo de Folin Ciocalteu, produce igual el medio ácido, y al reaccionar se produce por medio de los grupos de fenol presentes en la proteína, actuando el cobre como un catalizador. Esto da lugar a un complejo de color azul intenso, que es donde ya está reducido este reactivo. El mecanismo, según los autores Chow, Goldstein y Legler, sugieren que la reducción del reactivo se produce por dos motivos, ya sea directamente a través de las cadenas laterales de algunos aminoácidos, como lo son la tirosina, el triptofano, la cisteína, la asparginina y la histidina, que aportan 4 electrones, o mediante la eliminación de 2 electrones de cada unidad de tetrapéptido de los péptidos y proteínas, facilitado por la formación de los quelatos entre el cobre 2 y las proteínas. Bueno, en el procedimiento nos encontramos que primero lo que debemos hacer es el tratamiento de la muestra. Se extrae la muestra, se toman 5 mililitros de muestra en suspensión celular y se administran 5 mililitros de hidróxido de sodio, uno normal, se agitan y se llevan a baño María a 100 grados por 5 minutos. Luego se toma 1 mililitro de esta disolución y se añaden 5 mililitros del reactivo de Lowry y se agitan vigorosamente. Este mecanismo lo que tiene de especial es que se lleva a reacciona en un medio oscuro, en un ambiente oscuro, Se tiene que esperar durante 10 mililitros en medio oscuro, después posteriormente se añade 0.5 mililitros del reactivo de Folin e igual se deja reposar por otros 30 minutos. Después de esto se va a llevar al espectrofotómetro y se va a medir la observancia a una longitud de onda de 740 nanómetros. Para esto se emplea un blanco de muestra con agua destilada a la que se aplicó el mismo procedimiento de las muestras. Aplicaciones. Las aplicaciones de este método se han utilizado para determinar la cantidad de nitrógeno proteico por medio de la coloración, que es prácticamente lo que acabo de decir anteriormente. Es una prueba que se realiza con frecuencia en el laboratorio de bioquímica. En análisis clínicos favorece el diagnóstico de determinación de enfermedades correlacionadas
con el cambio en la cantidad de proteínas en los fluidos biológicos, en tecnología y ciencias alimentarias, encaminadas al uso racional de las materias primas y la mejora de productos nuevos y existentes, en el área de la química de proteínas, con el objetivo de purificar nuevas proteínas y enzimas. Ventajas. Una de sus ventajas es que respecto a otros métodos, tiene una alta sensibilidad, mayor precisión, menor consumo de muestra, también es menos susceptible a algunos tipos de interferentes. Sin embargo, tiene unas desventajas también importantes, la cual, o la más importante es el tiempo de análisis, que es bastante largo con respecto a las anteriores expuestas por mis compañeros, que esta dura aproximadamente 30 minutos. La absortividad específica es variable y también está sujeto a muchas interferencias. Sigue la ley de Lambert-Beer en un rango pequeño de concentración para algunas proteínas. Gracias a estas desventajas, en los últimos años se ha estado reemplazando por otros métodos, y como dijo mi compañero anteriormente, la mayoría de las técnicas menos métodos se utilizan por mera fama. Sin embargo, se han propuesto mejores métodos actualmente, como lo es el de Bradford o el BCA. Y sería todo. Ok, Miguel. Andrés, ¿qué nos puedes comentar en relación a tus compañeros? ¿Qué crees que te hizo falta en tu exposición, comparando las presentaciones? Si hicieran una comparativa, yo creo que ellos pusieron más información, como brindando contexto o por qué es más efectivo y tal. Yo decidí darle un enfoque más como práctico de cómo poder emplear el método, no sea de, bueno, para esto sirve y va a ser otros estudios, vemos que lo hablamos. O sea, yo consideré pertinente omitir esa información. En relación al fundamento bioquímico, ¿qué nos puedes comentar en comparación a los otros dos métodos? En cuanto a la metodología, Fundamento bioquímico. el fundamento bioquímico, Sí, sí me doy a entender a qué me refiero con el fundamento bioquímico. ¿Cuál es el procedimiento bioquímico de la reacción? ¿Cómo es que reaccionan los aminoácidos con los componentes? ¿Cómo es que se lleva la reacción? Va un poco relacionado con el mecanismo de reacción, ¿sí? Es algo que les pedí. Sí, siempre cuando nosotros vamos a implementar una metodología, sí, es importante en cualquier método, en cualquier proceso de experimental, cuando ustedes van a implementar una metodología, es importante saber el fundamento bioquímico, saber qué está pasando en tu tubo de ensayo, en tu muestra biológica, cómo interacciona con los reactivos, qué es lo que reacciona, con qué reacciona y qué es lo que vas a monitorear, ¿sí? Eso es importante. Desde allí radica la importancia de saber establecer un método experimental o cualquier técnica experimental. Es importantísimo uno como el que realiza el experimento saber qué está sucediendo en ese tubo. Porque si tú sabes qué está pasando en ese tubo, tú puedes predecir cuál va a ser tu resultado. ¿Sí? Eso es muy importante. Bueno, entonces, sí, como estamos hablando que es un método de cuantificación de proteínas, entonces ya se da por entender que simplemente se emplea para saber cuánto es el contenido proteico en la muestra, ¿no? O sea, como ya estamos viendo todo este tema y estamos hablando todo del bloque, yo creí que no era necesario como brindar otra vez como, ¿sabes? Explicar qué estamos viendo.
No, eso es importante, pues yo lo puntualicé y lo solicité en su exposición. Mencioné. Enfocarnos principalmente al fundamento bioquímico y la sensibilidad, ¿sí? Solicito tu apoyo para que complementes esa presentación y pongas una o dos diapositivas más en las cuales se explique cuál es el fundamento bioquímico del método de Bradford, para que ahora sí puedan analizar todos tus compañeros, después de que nos envíen las presentaciones PowerPoint a todos. Vamos a hacer un análisis comparativo de los tres métodos, ¿sí? Para saber diferencias en cuanto al fundamento bioquímico y diferencias en cuanto a la sensibilidad. ¿A qué me refiero a la sensibilidad? ¿Se entiende, Ponce, González, María Fernanda? Habilita tu micrófono, Ponce, por favor. No te escuchamos. ¿A qué me refiero? No te escuchamos, Ponce. Ok, no hay problema. A ver, Arlet, ¿qué se entiende por sensibilidad? Tú puedes ser más sensible que yo puedo ser más sensible que León Ceguera. Todos podemos ser insensibles. ¿A qué me refiero con la sensibilidad de nuestros métodos? Bueno, en los métodos, según yo, se refiere más, por ejemplo, a qué como cantidad de analito hay en la muestra, o sea, por ejemplo, en este caso como de proteínas. Es que me acuerdo que mi compañera Lluvia estaba diciendo que era solamente determinados tipos de miligramos sobre... Ah, sí, no me acuerdo, creo que era miligramos sobre mililitro, algo así. Y tenía algunas eficiencias en eso. Entonces supongo que se refiere a eso. ¿Sí? A esa sensibilidad me refiero, Arlet, no a la otra sensibilidad, ¿sí? ¿Qué tan ventajoso es un método de poderse emplear en un diferente tipo de muestra biológica? Yo, si conozco el fundamento bioquímico, si yo conozco la sensibilidad de mi método y conozco mi muestra biológica, sabré determinar qué método voy a aplicar para poder cuantificar la concentración de X, Y, Z, pera, manzana, proteína, ¿sí? Eso es importante. Eso es muy importantísimo cuando ustedes van a implementar un método experimental. Eh, la sensibilidad del método, inclusive el costo, ¿sí? Hay laboratorios que son tienen menor poder adquisitivo, los laboratorios que tienen poder adquisitivo y tienen recursos, desde que tienen la infraestructura necesaria para implementar otro tipo de métodos más sofisticados, se pueden implementar, pero bueno, somos ponis internacionales y pues nos ajustamos a lo que tenemos, ¿sí? Y generalmente son, como lo comentaron sus compañeros, son los tres métodos bioquímicos que se utilizan en situaciones biológicas, de muestras biológicas, en general, en todo, ¿no? ¿Sí? Entonces es muy importante que diéramos esta pequeña introducción, puesto que es importante porque lo vamos a ver el próximo lunes en la práctica. En el laboratorio implementamos un método de los tres. Les mando las preguntas hoy más tarde para que vayan teniendo su cuestionario. Y se les va a explicar el procedimiento. Ya lo vimos el lunes, lo mencionaron por ahí, creo que fue Lluvia, que obviamente se hace una curva de calibración, ¿sí? Que fue parecido, semejante el proceso, protocolo que fue explicado en los videos que vimos en las prácticas. Se tiene que elaborar una curva patrón o curva de calibración. Allí se maneja, o alguno de sus compañeros manejaba el BCA. ¿Qué es el BCA, Brenda Sofía? Brenda, Sofía, Villa, ¿no estás? No, sí estoy, profe, pero bueno,
Justo ahorita estaba atendiendo a mi primita. No sé si se escuchan sus caricaturas, discúlpenme, no alcancé a escuchar. Ok. Teresa, gracias Brenda. Vamos, ¿qué puedes comentar? El BCA también era otro método, ¿no? De absorción. No. Teresa. Ay, sí me escuchó, profe. Sí, sí te escuchamos, pero no es otro método. León Osaguera, ¿qué es el BCA? Bueno, yo le entendí a mi compañero que era un tipo de proteína que era extraída del suero bovino y era utilizada pues en estos procedimientos. Okay. Ahí Arlet. mencionaron a la ELISA. Ok, sí, gracias. Arlet, ¿ibas a complementar algo? ¿Algo que no haya dicho León? Sobre el BCA, Uh-huh. no, profe, la verdad no sé qué es. Okay. Así que... BCA, Bovine Serum Albumine, ¿sí? Son las siglas del inglés. Y como lo menciona León, pues es una proteína, ¿sí? La proteína del suero bovino, ¿sí? ¿Sí? Que es utilizada como un control para construir la curva patrón, ¿sí? En el caso del video que estuvimos revisando en prácticas, ¿qué fue lo que se determinó ahí? Concentración de azúcares, ¿no? O glucosa, ¿sí? Entonces, ¿qué se utilizó como curva patrón? Pues una solución stock, ¿de qué? De glucosa, ¿sí? ¿Para qué? Para obtener el coeficiente de extinción molar de ese metabolito. En muchas técnicas para este tipo de determinaciones que se utiliza convencionalmente por tradición esa proteína, ¿sí? Ya está establecido, así como por ejemplo para algún otro componente de fenoles totales o flavonoides totales se utiliza la quercetina, el ácido gálico o así diferentes. Las técnicas ya han sido establecidas, implementadas con ciertos estándares para tomar como referencia como un componente general. En este caso, para las proteínas se toma la proteína de suero de bovino, ¿sí? La albúmina. Entonces, para eso se utiliza esa proteína como estándar, ¿sí? Okay. Entonces, vamos a esperar que sus compañeros el día de hoy nos envíen sus presentaciones PowerPoint y complemente Andrés su presentación previo al envío para que ustedes puedan hacer un análisis comparativo de las tres técnicas y ya después haremos un pequeño ejercicio con eso. Carlos, por favor, ¿quieres comentar algo? Le quería decir que si me podría repetir para qué proteínas se utiliza el BCA, o sea, para qué casos lo utilizamos. Se utiliza para cualquier técnica de determinación de proteínas, para los tres métodos, ¿sí? Para los tres métodos que estamos revisando ahorita, se toma como referencia para construir las curvas patrón, se toma la albúmina de suero de bovino, ¿sí? De ahí proviene de las siglas del inglés BSA, Bovine Serum Albumine, ¿sí? BSA. Y se utiliza para los tres métodos, ¿vale? Sale, profe, gracias. Sí, entonces van a revisar, puntualizar e identificar y además ustedes consulten en otras fuentes bibliográficas los niveles de sensibilidad de cada uno de los métodos, porque también es variable, ¿sí? Hay muchas referencias bibliográficas que mencionan diferentes rangos, ¿vale? Entonces quiero que nada más hagan ese pequeño ejercicio. No es de tarea ni nada, pero sí háganlo porque recuerden que las tareas pueden venir en los exámenes y lo tengan por ahí a la mano. Ok, ¿alguna duda, comentario en relación a los problemas? Ya no pude subir el video, está pesado, completamente pesado y hay momentos que el MT, Microsoft Teams, por los que no conozcan la abreviación que uso, está
está fatal, la verdad. Entonces, si tienen alguna duda, pues consulten el video de la clase. Si no entienden el video, pues pregúntenme, ¿no? Es el momento. Brenda, adelante. Pues nada más le iba a decir si algún día, si necesitamos un video y está muy pesado, pues ¿por qué no lo comprime para subirlo? O sea, por ahorita creo que no hay problema, podemos checar el video de la clase, pero igual puede ser una opción. De hecho, intenté comprimirlo y subirlo por Google Drive, pero tampoco, ¿eh? O sea, la compresión de videos o archivos PDF no comprime demasiado, es muy poco. Cuando son documentos, textos, sí comprime, o archivos de Excel, pero cuando son videos o archivos PDF,